¿Se acuerdan? Dijimos que entonces en este proemio está el objeto del contrato y están las partes, o sea, está lo más importante, ¿no? Entonces es como una introducción, pero pues es muy importante. Aquí dice que en el contrato de consignación está por una parte Rubén, bueno, pues porque tomaba sus nombres de la lista, y Ana Sofía. Ellos son las partes y entonces las partes hacen las declaraciones. En las declaraciones, el consignante manifiesta precisamente que es mayor de edad. Y aquí también vamos a poner otros datos. Bueno, aquí no los puse porque pues me dio flojera escribir todo, pero ustedes no tengan flojera. Y entonces escriban absolutamente todos los datos que encuentren. Bueno, y además porque pues, tenía que inventar mucho, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a poner? Bueno, vamos a poner su número de credencial de lector, vamos a poner los datos que están en la credencial de lector y también vamos a incluir en los datos que son para identificar a esa persona, pero también los datos fiscales, porque recuerden que como estamos en un contrato mercantil, entonces es importante que, por ejemplo, esté dado de alta en Hacienda, que tenga un RFC, que además, bueno, en caso de muchos de los contratos que celebramos en mercantil son, y eso es lo que vamos a ver ahorita, son firmados por alguien más, o sea, no directamente por la persona. Y también consideren que eso es muchas veces porque la persona es una persona que no existe, es una persona ficticia que, bueno, se llama persona moral, ¿no? Entonces, ante esa posibilidad, la persona moral, pues, ¿cómo va a firmar, no? O sea, si es una ficción, ustedes recordarán que este tipo de ficciones tiene precisamente representantes y apoderados, ¿no? Que son los que van a poder firmar. Entonces, el que se manifiesta como representante o como apoderado de una empresa tiene que acreditar esa condición. Por eso muchos de ustedes cuando hacen su contrato, pues ponen ahí que está dada o está acreditada la personalidad a través de un instrumento notarial, ¿no? Bueno, que además ahí hay que incluir el número del notario público, su nombre, el acta constitutiva o el acta que estamos describiendo, hay que describirla bien, ¿no? Pasada ante la fe del notario público número 148 de la Ciudad de México, licenciado X, que le da este tipo de poder, ¿no? O sea, que le da, por ejemplo, el poder para suscribir actos de comercio. Porque también es importante considerar que no todos los apoderados legales tienen las facultades para hacer cualquier tipo de actos. O sea, algunos, por ejemplo, pueden hacer actos de representación que no implican actos de obligación de propiedades, ¿no? O sea, no implica que van a hacer, por ejemplo, este tipo de actos en los que se da, en este caso no se da la propiedad. Recuerden que solamente se pasa precisamente, y eso está dentro de las cláusulas, se entrega, digamos que en la tenencia de la propiedad, ¿no? O la tenencia de la cosa, mejor dicho. Entonces, no pasa la propiedad de una persona a la otra. En este caso, entonces, tenemos que ver que tenga las facultades para realizar este tipo de actos. Bueno, y eso se los digo porque vamos a ver entonces un poquito de esto. A ver. Bueno, y esto es algo relacionado seguramente con lo que ustedes ven en bienes. Los que están viendo bienes ya deben haber visto esto de la personalidad. Entonces, como bien lo decía Yarim, la personalidad entonces tiene que ver con esta ficción jurídica de la que les hablo. A ver, vamos a compartir. Ahorita les voy a hacer algunas preguntas para relacionarlo con los temas que ya hemos visto. A ver, primero, la personalidad jurídica entonces. Bueno, esta personalidad jurídica es la capacidad que nosotros tenemos precisamente para realizar un acto jurídico. Y dice aquí, la personalidad jurídica es el reconocimiento de la capacidad suficiente hacia una entidad, una persona o una asociación. Entonces, eso significa, ¿qué significa en una persona física? Bueno, la capacidad significa, como bien lo decía Yarim, la mayoría de edad o la inexistencia de interdicciones, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿quiénes son interdictos? Los menores de edad, pero también las personas que no están bien de sus capacidades, ¿no? De sus capacidades mentales, por ejemplo.
Entonces, la capacidad para contraer una obligación y realizar actividades que generan precisamente responsabilidad jurídica, esto es lo que nosotros conocemos como personalidad. Y esta personalidad, por eso les decía, incluye a las personas físicas y a las personas morales. La forma de acreditar la personalidad mía, por ejemplo, pues es que yo me acredito con mi credencial de lector o con mi cédula o con mi pasaporte. O sea, todas estas identificaciones que son oficiales permiten reconocer a la persona. Y entonces esta persona pues actúa a nombre propio, ¿no? En ese caso no hay ningún problema. ¿Cuál es la forma en la que yo genero o le doy la personalidad o le doy la posibilidad a alguien de actuar a mi nombre? Precisamente a través de una carta poder, ¿no? Esa es la forma más simple. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un acto como, no sé, pues hacer algún trámite, ¿no? Llevamos una carta poder y decimos que pues tal persona nos dio la carta poder y que entonces vamos a hacer ese trámite. En algunos actos, en los actos de comercio, necesitamos también, entonces ahí sí, la fe notarial, pero en el caso de las personas físicas, bueno, pues aquí se refiere al sujeto en lo individual y entonces son derechos y obligaciones de las personas. En cambio, para las personas jurídicas o morales, porque recuerden que ahora no solamente hay personas morales, sino también hay personas jurídicas que están en otros regímenes, es un sujeto de derechos que precisamente requiere entonces de cumplir un objetivo social, requiere de cumplir a lo mejor en caso de que sea una sociedad civil, una sociedad anónima, pues requiere cumplir con distintos objetos de acuerdo a la ley. Y esto significa que las personas, entonces jurídicas o las personas morales, requieren de ciertos atributos, ¿no? En la personalidad. Además, se dice que todos nosotros tenemos estos atributos de la personalidad. Piensen ustedes, bueno, esto además surge en el derecho romano. Entonces, la personalidad es, pues precisamente esto, ¿no? Una persona. Una persona tiene capacidad, por ejemplo, pero la capacidad no reconocida como, ay, bueno, yo soy muy capaz y entonces puedo hacer lo que me proponga, sino más bien entendida como la posibilidad de hacer el acto jurídico al que me voy a obligar, ¿no? Así es la capacidad. Por ejemplo, si me voy a casar, ¿cuál sería la condición que me da la capacidad, Kevin, de casarme? Kevin, ¿no estás, Kevin? Ana, Angélica, Mande, profesora. ¿qué me daría la posibilidad de casarme? La capacidad. A ser mayor de edad. Ajá, el ser mayor de edad primero, ¿no? ¿Y qué otra condición te imaginas que sea necesaria para tener la capacidad de contraer matrimonio? Y que no será, como dicen las mamás, hacer arroz, ¿verdad? ¿Cuál será la condición que me da la capacidad de contraer matrimonio además de la mayoría de edad? Sí, Eric, mande. ¿Podría ser el mutuo consentimiento? El consentimiento, claro que tengo entonces el animus, ¿verdad? Como decían los romanos. Sí, muy bien, Eric, ese es buen elemento. ¿Qué otro, Rubén? Ya ninguno, ya me lo ganaron. Ah, bueno, igual, dentro de esto también estaría el que no estuviera casada previamente, ¿no? O sea, ese sería entonces el que me da la condición. Es decir, la capacidad entonces incluye una serie de condiciones que no son, bueno, no son solamente lo que les digo, ¿no? O sea, soy capaz, sino más bien que tengo la capacidad jurídica, a eso se refiere. En el caso del patrimonio es muy interesante la teoría del patrimonio y creo que aquí no la traigo, pero no sé si ustedes recuerdan en su clase, seguramente esto lo vieron en Derecho Romano, pero recuerden que el patrimonio es concebido como también como, muchas veces es confundido más bien con la capacidad, ¿no? O sea, se piensa que el patrimonio pues es lo que tenemos como en una bolsa
o sea, lo que ya tenemos, pero en realidad, como hay teorías que sostienen, la teoría clásica sostiene que el patrimonio no es solamente este conjunto de bienes, sino que también es la posibilidad que tengo en el futuro de seguir llenando esa bolsa, entonces la capacidad muchas veces es confundida con la personalidad, ¿no? Con el patrimonio. Bueno, pero el patrimonio se refiere básicamente a lo tangible, que son cosas materiales, y siempre lo asimilamos con eso, ¿no? Entonces, el patrimonio tiene que ver con lo que tenemos en cuanto a bienes muebles e inmuebles, en cuanto a dinero, o sea, es por eso la definición de Gutiérrez y González es que es, eh, es una condición, es un bien que dice él que además era susceptible de valoración pecuniaria, ¿no? O sea, es decir, todo aquello que son sentimientos y emociones no es patrimonio. Patrimonio es todo aquello que conforma una masa de bienes, una masa de condiciones entonces pecuniarias. Y además tenemos otros atributos de la personalidad que son la nacionalidad y el domicilio, ¿no? ¿Estos por qué? Bueno, pues porque nos hace una persona también jurídicamente apta también. Bueno, pues si no tenemos domicilio, pues difícilmente podremos celebrar un contrato. Los atributos de la personalidad son importantes, bueno, están, digo, dentro de la teoría de la propiedad, pero dentro de la teoría también de Rogina Villegas, están en el tomo 1 de su Tratado de Derecho Civil. Y entonces, bueno, tienen que ver con todas estas condiciones que nosotros manifestamos en el contrato, porque son importantes. Entonces, todo esto es lo que nos conforma como personas, ¿no? Lo que nos hace, pues lo que nos da la posibilidad entonces de celebrar un contrato. Y fíjense ustedes, entonces, una persona física y una persona moral son diferentes en qué. Bueno, una persona física, diríamos, pues no requiere un documento para constituirse, pero si lo pensamos a fondo, una persona física también requiere una serie de documentos y una serie de actos jurídicos para constituirse. ¿Cuáles son estos? Bueno, cuando nacemos tenemos que registrarnos en el registro civil, tenemos que tener un acta de nacimiento, más tarde tenemos que tener una credencial que avale nuestra residencia, ¿no? Como puede ser un pasaporte, una credencial de lector, en fin. Y una persona moral requiere actos también jurídicos formales para constituir esa persona. ¿Por qué? Bueno, pues porque así lo exige así lo exige pues desde nuestro Código Civil hasta las normas, las otras leyes federales, ¿no? Entonces, bueno, miren, sí lo había puesto. Las características de la personalidad entonces implican todas estas que ya les explicaba, ¿no? La capacidad, que es la aptitud o la posibilidad de asumir obligaciones. Y estas requieren entonces muchas veces que para que nosotros podamos gozar de derechos y obligaciones tenemos que cumplir con condiciones, ¿no? Como esta que les decía del matrimonio. Y además, bueno, por ejemplo, en el caso del Estado civil, también es algo que ponemos en los contratos. ¿Por qué creen que ponemos nuestro estado civil en los contratos? ¿Por qué te imaginas, Rubén, que ponemos nuestro estado civil en los contratos? Como pues para saber cómo es nuestra vida sentimental, ¿no, verdad? Yo creo que por si llega, bueno, si está casado, sí se va a tener que dividir como el patrimonio del sujeto que está en ese contrato. Muy bien, Rubén, exactamente. Así es. Es una condición muy importante. Y lo que les decía a algunos es en sus contratos pusieron, por ejemplo, que tal persona tenía la condición o el estado civil de viudo. Y dije, bueno, es que ese estado no existe. Yo les decía que cuando muere el esposo, automáticamente la otra persona es soltero. O sea, solamente hay dos estados civiles, o es soltero o es casado. O sea, yo no soy, cuando me dicen estado civil, ya también ya ven que se utiliza mucho o se escucha mucho el estado civil unión libre. Ese no es un estado civil, pero a veces en las condiciones, pues no sé si ven en los seguros médicos o en los trámites, pues luego dice eso, ¿no? Unión libre. En ese caso, el concubinato sabemos que tampoco da esta posibilidad, pero en algunos trámites es también por lo mismo que dice Rubén, pues para saber si hay alguien que reciba beneficios a nuestro nombre, ¿no? Entonces, no hay, pues no, recuerden, no hay estado civil divorciado, no hay estado civil viudo, no hay estado civil, eh,
es complicado. El estado civil es casado o soltero, nada más. Entonces, nuestro domicilio también recuerden una situación. Cuando vamos a plasmarlo en el contrato, si nosotros nosotros estamos haciendo un acto comercial, pues el domicilio que tendremos que utilizar es precisamente el domicilio fiscal. Entonces, bueno, eso es como un dato nada más, ¿no? Y el nombre, pues también es importante, el nombre completo. Si nosotros estamos hablando de una sociedad, tenemos que poner todo esto de sociedad anónima de capital variable, bueno, SADCB, y lo definimos ahí también, ¿no? Pero el nombre de la persona física y de la persona moral es importante ponerlo completo y correcto. Y además también yo les decía que hay otras, bueno, este es el patrimonio del que ya les hablaba, y la nacionalidad, que también es una condición importante. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo porque hay contratos para los cuales los extranjeros están impedidos. Bueno, ninguno de los que vemos ahora, pero esa es la condición por la que la nacionalidad. Y como nosotros lo veíamos en constitucional, la nacionalidad pues es mexicana, bajo dos condiciones, que es la naturalización y el nacimiento. Pero si eres mexicano, pues eso no lo tienes que especificar, ¿no? O sea, solamente tienes que poner el nacimiento. Y bueno, estas serían entonces básicamente las condiciones de la personalidad jurídica que es importante incluir en sus contratos. ¿Queda claro? ¿Queda claro o tienen alguna pregunta? Cuéntenme. Queda claro. ¿Sí? Bueno, yo sí tengo unas preguntas para ustedes. Déjenme, a ver, vamos a barajearlas para ver. Ya que vamos a ver esto y ahora vamos a ver las cláusulas, entonces vamos a regresarnos un poco al contrato de compraventa que ya vimos, ¿no? Y aquí en una segunda presentación para hacerla más fresca, para que no sea la misma que la pasada, o creo que no es la misma que ya les puse. A ver, muy bien, entonces nosotros estamos hablando y vamos a hablar ahora de cláusulas. Yo les comentaba que las cláusulas, qué tan importantes, pues bueno, les comentaba en alguna otra ocasión qué tan importantes eran las cláusulas. Yo les decía que la más importante pues era la del objeto, ¿no? Porque básicamente es una condición de existencia el que un contrato tenga un objeto. Entonces, muy bien. Vamos a ver, a ver. Pero tenemos otras cláusulas, no sé si ya las notaron a la hora de hacer sus contratos. Entonces, por ejemplo, a ver, Kevin, ¿ya regresaste? ¿No? ¿No estás? Bueno, entonces les voy a hacer algunas. Ahí veo su foto, pero creo que no está. No, se fue. Solo era una ilusión óptica. Bueno, entonces, ¿qué le iba a preguntar? Ya hasta se me fue la idea. Ah, bueno, le iba a preguntar por las cláusulas. ¿Cuáles eran las cláusulas entonces indispensables? Ya les había dicho que la del objeto, ¿no? Muy bien, ¿qué otra cláusula es indispensable en los contratos, Adonai? El precio del objeto. Ah, muy bien, esa es la que es básicamente está incluida dentro del objeto, ¿no? Muchas veces si no tenemos el precio, no está definido el objeto, que precisamente sería em, a ver, déjenme ver qué dice Kevin. Ah, dice que no sirve su micrófono. Bueno, pero podías responder. ¿Qué otra cláusula tenemos como indispensable, Obed? A ver, denme más ideas. Aquí voy a traerles las que yo considero. ¿Ya lo ven?
¿Podría ser, profesora, las especificaciones de los plazos o de los pagos? Ajá, muy bien, Dana, esa también es muy importante. El plazo. Y es que saben qué? Que luego se confunde y también eso no me acordé ahorita que puse el contrato. El plazo no significa la terminación del contrato, son dos cosas distintas. Entonces, como bien lo dice Danae, el plazo se refiere al plazo para pagar, ¿no? Cuando les digo, incluyan el plazo, no quiere decir que incluyan que el contrato va a tener vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre. Esa es la vigencia, precisamente, esa es la terminación del contrato, ¿no? La terminación natural del contrato, pero no es el plazo. Entonces, muy bien, ahí hay que hacer la diferencia. Muchas gracias, Danae. A ver, Ana, sí, por favor. ¿Qué pasaría o bajo qué condiciones se terminaría el contrato antes de la fecha establecida? Muy bien, sí, que precisamente es la terminación anticipada del contrato, ¿no? Y esa también es muy importante. Digo, no la han puesto tanto, pero en algunos contratos, Ana, ya lo comenzamos a ver y está bien, porque yo les comentaba que muchas veces es importante adelantarnos a lo que va a pasar. Entonces, si nosotros pensamos que la otra parte nos va a incumplir, eh, hay que prever, ¿no? O sea, hay que decir, bueno, pues, si no me cumple, voy a terminar anticipadamente el contrato. O sea, imagínense qué pasaría si me comprometo a hacer un depósito, pero no le pago el primer mes, no le pago el segundo mes y mi contrato es por un año. Y él dice, no me puede rescindir el contrato porque estamos a un año, pero tampoco me paga. Entonces, esa es una condición muy común y que es importante por eso hacer estas condiciones de las terminaciones anticipadas, de los intereses, en fin, ¿no? También dice Andrea que puede ser el plazo del pago, bueno, que es esta misma que señalaba Danae. El consentimiento, dice Ana Sofía. Ajá, el consentimiento, Ana, me parece que es muy importante porque es otro de los elementos, recuerden, precisamente de existencia de los contratos, pero saben que muchas veces ustedes los ponen, o sea, lo ponen arriba en las declaraciones y lo vuelven a poner en las cláusulas. Entonces yo siempre les digo, tampoco hay que ser tan repetitivos, ¿no? O sea, con que lo pongan en las declaraciones, ahí está bien. Y si lo ponen en las cláusulas y no lo pusieron en las declaraciones, bueno, también está bien. Entonces, esa sería mi única anotación, Ana, que también es muy importante, o sea, es una de las dos más importantes, una de las dos, de los dos elementos más importantes a considerar en un contrato. También las características de cómo se entrega la cosa, dice Andrea. Esa es muy importante porque ya vimos que esa además está ligada con el saneamiento en el caso de evicción, está ligada con los vicios ocultos, está ligada con las condiciones, claro, y con las responsabilidades, ¿no? Porque muchas veces si no, recuerden esto, si no fijamos las condiciones de la cosa, damos por hecho que la cosa como la recibimos está bien. O sea, si no, entonces no tenemos una cláusula que especifique esto tal como lo señala Andrea, pues estamos diciendo que así como la recibimos, ya era perfecta, ¿no? Entonces hay que considerar eso. Bueno, tenemos a veces demasiadas consideraciones y parece que desconfiamos de todo el mundo, pero solamente tratamos de hacer un contrato lo más completo que se puede, ¿no? Para precisamente no tener que desconfiar entonces de ninguna persona. Bueno, déjenme ver, entonces, vamos a ver lo de las cláusulas. Ay, pero no sé. A ver, es que no pasa, a ver, déjenme ver. A ver, ¿lo ven? No lo ven, ¿verdad? A ver, déjenme cerrarlo y volverlo a abrir. A ver, ya salió el cuadro rojo. ¿Ya lo ven, verdad? Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. A ver, entonces la cláusula precisamente pues es aquella en la que, a través de la cual nos vamos a obligar. Esto
¿quiere decir que una cláusula entonces ya es una obligación? Muchas veces no. Si ustedes se dan cuenta en las cláusulas que nosotros hemos hecho, muchas de esas cláusulas pues solamente son como de relleno, ¿no? O las ponemos porque decimos, no, bueno, es que me la están pidiendo. Entonces, a veces es medio ilógico lo que piden, ¿eh? Y bueno, no se preocupen, pero hay algunas que sí podemos decir que son estas cláusulas esenciales. O sea, estas cláusulas de las que ya hablamos, todas las que ustedes me dijeron estarían dentro de las cláusulas esenciales porque son las que nosotros más utilizamos. Pero además hay cláusulas esenciales que avalan la existencia, ¿no? Que son estas del objeto y la del consentimiento que nos decía Ana. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, también, imagínense que es un contrato de depósito y no fijamos el precio porque, bueno, estamos copiando a lo mejor o nos volamos un contrato de compraventa y ahí no venía ninguna disposición que señalara el pago mensual del depósito y no lo ponemos, ¿no? Entonces, esa sería una cláusula esencial que que no estamos incluyendo. Entonces, todas estas, las cláusulas esenciales son muy importantes, de las que les estoy hablando. Hay algunas que les decimos que son cláusulas naturales, ¿no? Que es una forma de clasificación. Las cláusulas naturales, precisamente, serían un poco de las que nosotros hablamos, pero ya no tan, o sea, no son las mismas para todos los casos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en general, o sea, como ya decíamos, en general, todos los contratos requieren un objeto, requieren un pago, requieren un plazo un plazo en caso de que sean, un plazo, digo, una forma de terminación o la terminación y y no requieren, por ejemplo, la del plazo, ¿no? Esa entraría dentro de las naturales. Entonces, lo que quiero decir es que cuando las cláusulas no son pues, del tipo imprescindible, sino que cada contrato por su naturaleza requiere de ciertas cláusulas, ¿cuáles son estas? Pues, por ejemplo, el cumplimiento, las consecuencias del incumplimiento, el plazo y lugar. Entonces, van a cambiar, ¿no? Van a cambiar las condiciones del plazo y lugar de, por ejemplo, un contrato de compraventa de un inmueble a un contrato de depósito. ¿Por qué? Bueno, pues porque el contrato de compraventa del inmueble requiere fijar un lugar que es el inmueble, muy seguramente, ¿no? O sea, el inmueble en donde el que estamos vendiendo. Entonces, todas estas cláusulas naturales pues, son importantes, pero digamos que no son tan importantes. Entonces, hay cláusulas que son accidentales y que son menos importantes. Bueno, nosotros las podemos poner, ¿no? Y yo les decía, no pasa nada. O sea, podemos poner, por ejemplo, términos y condiciones, podemos poner esta de los plazos que señalaba Danae, en caso de que vamos a pagar a plazos, en caso de que no, pues no, esa sería accidental, ¿no? O sea, no siempre se aplica. Y además algunas otras también, pues por ejemplo, ponemos estas cláusulas de confidencialidad, de propiedad intelectual, en caso de que estamos, pues, haciendo contratos en los que se van a incluir marcas, también hacemos una cláusula de marcas, hacemos cláusulas en fin, bueno, hacemos otras cláusulas, ¿no? Pero precisamente una de las condiciones que señala la teoría de los contratos es que hay una autonomía contractual. Establece que las partes contratantes gozan de la libertad para estipular lo que consideren en los contratos, siempre que no vaya en contra de la moral, de la buena fe y de la ley, ¿no? O sea, esas serían las condiciones. Entonces, si va en contra de la moral, de la buena fe o de la ley, no se puede establecer. Y las cláusulas, entonces, las accidentales que decíamos, pues, ¿cuáles pueden ser, no? Específicamente. Bueno, aquí ya están. El plazo, la forma, el lugar, la época, ¿no? O sea, los términos de cumplimiento, porque tal vez en un contrato de depósito, pues estamos haciendo un contrato muy corto, pues podemos ponerla o no. O sea, a lo mejor decimos, no, pues esa no tiene importancia aquí. O intereses. Ah, yo no, porque es de buena fe, yo no creo que no me pague o no me interesa recibir intereses, sino más bien es un contrato que estoy haciendo para darle formalidad al asunto, pero no me importa, ¿no? Entonces, también la mora, pues en caso de que yo no tenga
no haya ninguna condición por la que se vaya a incurrir en mora, pues entonces no la incluyo. El lugar de notificaciones, avisos, la exclusividad, en fin, todas estas son muchas, mucho etcétera, ¿no? Porque hay una infinidad de cláusulas que vamos a ir viendo que pueden tener los contratos. Entonces, por ejemplo, una cláusula de exclusividad, ¿qué sería? Bueno, por ejemplo, si nosotros vamos a celebrar, fíjense, y esta sí sería muy importante. Si nosotros vemos las condiciones, por ejemplo, de empresas como empresas muy grandes o de las que controlan el mercado, por ejemplo, esta empresa PayPal, que no sé de quién sea, ¿no? Bueno, esa empresa o Mercado Pago, que es de Mercado Libre, ¿no? Entonces, este tipo de empresas tiene con muchas otras empresas, pues cláusulas de exclusividad que implican que dice, bueno, si tú aceptas un pago, forzosamente va a tener que ser a través de mi plataforma. Entonces, bueno, esa es una cláusula de exclusividad, solamente vos vas a celebrar actos comerciales. Otra cláusula de exclusividad es como, por ejemplo, pues ya ven que van al cine y seguramente ustedes recordarán que en Cinépolis, bueno, ya tiene mucho que no, que supongo que muchos no vamos al cine, pero según recuerdo, pues Cinépolis tenía, ay, es que no me acuerdo, pero ya ni me acuerdo, pero creo que tenía Coca-Cola y Cinemex a Pepsi o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí también? Pues lo mismo, le dice Pepsi, yo te voy a dar un contrato de exclusividad, tú solamente me vas a comprar a mí y te voy a dar mucho mejor precio, ¿no? Unos precios más económicos. O no sé, o en lo que se les ocurra. Este tipo de cláusulas de exclusividad también son muy utilizadas, sobre todo en los contratos de qué? Pues de suministro, ¿no? Bueno, es el que vamos a ver. Distribución, la concesión, franquicia, agencia y otros, que son de este tipo que vamos a ver. Y que se refieren sobre todo al uso de solo una marca, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el franquiciado explotará la franquicia con carácter de exclusivo en lo que se les ocurra, ¿no? Ahí queda cualquiera de estas que les he dado de ejemplo. En virtud del carácter exclusivo con el que se otorga la presente franquicia, el franquiciador se abstendrá de distribuir los productos en el señalado territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense McDonald's, ¿no? McDonald's es una franquicia, pero bueno, no me quisiera meter en eso porque vamos a ver más adelante el contrato de franquicia, pero McDonald's es una franquicia que tiene celebrada contratos de exclusividad con, o sea, McDonald's, ¿no? Y cuando yo llego o sea, yo adquiero la franquicia, me vuelvo franquiciatario, entonces en ese momento también adquiero el compromiso que ya hizo McDonald's de comprar solamente, de distribuir, por ejemplo, en México solamente Coca-Cola, creo que también, ¿no? Entonces, sí me explico, ese es un contrato de exclusividad, creo que es fácil, ¿no? Ese lo tenemos como bien a la mano porque somos consumidores, ¿no? Entonces hay otros, por ejemplo, la cláusula de no competencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Imagínense que hago un contrato de no competencia con Walmart, ¿no? Bueno, que lo veo complicado. Pero entonces, lo que yo voy a decir es que no voy a vender el mismo producto. Voy a abstenerme de vender el mismo producto en determinados territorios. Entonces, bueno, todas estas cláusulas son ejemplificativas, ¿eh? Entonces, ustedes pueden imaginarse un montón más o vamos a ver un montón más. Entonces, por ejemplo, miren, algo así. Salvo autorización escrita del suministrador, el distribuidor no podrá fabricar, distribuir ni representar ningún tipo de producto que entre en competencia directa con los productos. A tales efectos, el distribuidor declara que en la fecha de firma del presente contrato actúa en calidad de agente o de distribuidor de las empresas y productos que se relacionan en el anexo. Y eso era otra cosa que les quería decir en este punto. En el contrato yo puse anexos. ¿Por qué? Bueno, porque los anexos son una muy buena salida y a mí la verdad es que siempre me gusta, sobre todo cuando celebramos contratos grandes, hacer muchos anexos, ¿no? Porque cada anexo se va a referir a condiciones distintas. Y muchas veces, y pasa mucho, que los contratos tienen que modificarse mucho, o sea, más de lo que se imaginan, ¿no?
Entonces pasa un mes y ya quieren un contrato modificatorio. Y ya pasa otro mes y ya quieren otro contrato modificatorio. Pero es muy complicado comenzar a cambiar todo, o sea, hacer un contrato modificatorio uno, un contrato modificatorio. Va complicando el asunto, ¿no? Sobre todo en la administración pública. Entonces, lo que hacemos es que a través de los anexos, pues en el contrato modificatorio decimos únicamente que vamos a modificar el anexo y ya, lo modificamos y es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil recabar las firmas, es mucho más fácil en caso de que sea un documento notarial, es mucho más sencillo hacerlo a través de anexos. Entonces, eso hacemos en los contratos también, hacemos muchos anexos, porque esa es una forma de trabajar que es mucho más práctica. También, bueno, el contrato de preferencia, que es básicamente lo mismo, ¿no? Se obliga durante el plazo precisamente a iniciar contrataciones con otros. Entonces, bueno, ahí yo en caso de que tenga, por ejemplo, no sé, un negocio de construcción, pues me abstengo de contratar pues, a otro que me distribuya, a otro que haga la carpintería, en fin. La cláusula de confidencialidad es muy común, la cláusula de confidencialidad, sobre todo en las empresas. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta eh, que hay muchas cosas como los secretos industriales, ¿no? Que entonces yo me comprometo a no sacar. Y bueno, y estos han sido motivos de muchas disputas que luego vamos a ver, ya están en algunas sentencias. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos obligamos? Pues a mantener, por ejemplo, la información confidencialidad, la información confidencial que recibimos, como cuál puede ser esta. En este ejemplo que les doy de McDonald's y de Coca-Cola, imagínense que en algún momento Coca-Cola va a sacar un nuevo producto, pero no quiere todavía que se sepa, sino que tiene un lanzamiento, una cosa así, y me manda ya a mí como uno de sus distribuidores más importantes o como parte de los distribuidores más importantes por ser franquiciatario, me manda también el catálogo de nuevos productos que va a tener. Y entonces yo tengo la obligación de no revelar este tipo de información. Por eso es importante, ¿no? Y es muy importante por muchas cosas también, porque tiene que ver con la propiedad intelectual, con la publicidad y con otras condiciones que vamos a ir viendo más adelante en otros contratos más complejos. Entonces, ¿sí se entiende hasta acá? Sí está muy claro, ¿verdad? Ya ven que no son tan complicadas, ¿no? Sí, como que ya nos aterriza un poquito más. Sí, es que primero los eché ¿cómo se dice eso? Cuando, o sea, como que los aventé al ruedo sin no sé qué. Es que no me acuerdo cómo va eso, pero algo Sí, así, sí, algo no, así no me lo sintieron. sé, pero le entiendo. Así se sintieron. Pero Un bueno, vamos poquito. a ir viendo. Muy bien, Dana, y vamos a ir viendo de todos modos ya van a ver que luego ya se les va a hacer muy fácil, ¿no? Hay otras cláusulas que la verdad es que esta es muy buena también utilizarla, que es la cláusula arbitral, porque la cláusula arbitral, y eso es algo que ustedes consideren mucho, sobre todo como abogados jóvenes, porque los árbitros son el futuro, me parece que, bueno, es una área de oportunidad en nuestro país. En Estados Unidos, por ejemplo, no sé si vieron esa película que se trata de Mark Zuckerberg, se llama Social Network, que es una película en donde pasa todo el proceso de Facebook, ¿no? De cómo se le ocurrió la idea y así. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero se ve que él está en una mesa, o sea, hay una parte de la película, si ya la vieron, en donde está discutiendo. Bueno, y si no la vieron, véanla, porque es una muy buena película para entender todo esto de los medios alternativos de solución de controversias. Porque él se sienta, precisamente está como en un despacho de abogados y se sienta a negociar. Entonces, lo que hacen básicamente en la negociación arbitral es que ustedes están antes de juicio, o sea, no se meten a un juicio, sino que están decidiendo sobre una disputa. Y hay precisamente un árbitro que es un experto en controversias. Entonces, lo que hace es como decirle a los dos, pues no te preocupes, aquí te voy a dar a los dos les voy a dar lo que mejor les convenga, vamos a llegar a un punto medio, ¿no? Entonces, precisamente cuando tenemos un conflicto, esa es una muy buena posibilidad y lo podemos
lo podemos disponer en las cláusulas, como la cláusula arbitral. Esta cláusula, entonces, básicamente, si ustedes también deciden volverse árbitros, o sea, hacer uno de estos diplomados en arbitraje, pues también pueden convertirse en árbitros y además también hay árbitros dentro del Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, esa es una muy buena área de oportunidad que yo les recomiendo si les gusta el derecho civil, aunque los árbitros, bueno, están también en penal y en otras materias, pero si les gusta el derecho civil y el derecho mercantil, esa es una muy buena área de oportunidad, les comento. Entonces, bueno, ¿qué tanto necesitamos? O sea, bueno, porque el arbitraje requiere pues de la mediación, o sea, requiere de que las dos partes se pongan de acuerdo. Entonces, bueno, ahí tendríamos que definir otras cuestiones que aquí les voy a dejar en la presentación, que ya no nos vamos a meter en eso porque no es el tema, el árbitro, pero bueno, aquí vienen algunos otros esquemas que me lo volé de alguna página. Entonces, bueno, véanlos, pero básicamente esta es una de las cláusulas que me parece como más novedosa y más importante. Les digo que sobre todo para ustedes que son jóvenes. Y bueno, no sé si tengan duda acerca de estas cláusulas. Me parece que se me olvidó alguna, pero si se me olvidó alguna que haya considerado, se las comento entre las próximas clases. Pero bueno, esto todavía no termina, todavía nos falta un montón de ver de las cláusulas. ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno. Siendo así, entonces puedo continuar con el cuestionario, ¿verdad? A ver, les voy a ir preguntando. A ver, David, Emiliano. David. ¿No estás, David? Obed. A ver, mi pregunta, Obed, bueno, te la voy haciendo. ¿Me escuchas? Sí, profesora. ¿Cuáles dijimos que eran las dos cláusulas más importantes que definirían entonces los elementos de existencia de validez de los contratos? Los elementos de existencia, perdón, de validez. Los elementos de existencia del contrato. ¿Cuáles serían entonces las dos condiciones más importantes que debe de tener un contrato? Son los elementos de existencia, Obed. Sería objetivo y sí está bien objetivo, ¿no? Objeto, ajá. Y solemnidad. No, fíjate que la solemnidad sí no. es uno de los elementos de existencia, pero es otro. Porque el de solemnidad no lo vemos con los de mercantiles porque no hay solemnidad en los mercantiles. ¿Cuál sería el otro? Sí, ya estabas muy cerca. Consentimiento. Ajá, exactamente. Gracias, Obed. Serían los dos elementos Ay, de existencia. Perdón, mande. No, profesora. Así es, Obed. Entonces serían bueno, ¿cuál sería entonces el vicios en el consentimiento? Que sea dado por error, ¿no? Esa está en la otra presentación, ahorita se las pongo. Que sea dado arrancado por violencia o que sea inducido a través del dolo, que también esos son vicios en el consentimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros sabemos, el consentimiento se expresa a través de la firma, ¿no? Esa es la forma ese es el acto más formal que pueda haber, o sea, ese es el que preferimos, que se manifieste el consentimiento a través de la firma. Pero también sabemos que puede haber errores en el consentimiento o puede haber vicios, como mejor se le conoce en la teoría de los contratos. Entonces, ¿cuáles serían estos vicios, les digo? Pensé que alguien había escrito algo, pero no, ¿verdad? ¿Cuáles serían estos vicios en el consentimiento? Serían el carecer precisamente o el haber sido inducido por el error, les digo, el haberse sacado o el haberse inducido, digamos, a través de la violencia. O sea, por ejemplo, el error pues sería que nosotros
que nos dijeron, a ver, fírmame este contrato de compraventa, ¿no? Vamos a firmar un contrato de compraventa. Y ya cuando lo veo era de donación. Entonces digo, ay, no, o sea, me lo dio mal, me dio la última hoja del otro contrato, me engañó. Ese es dado por el error. El arrancado por violencia, pues sería que me pone una pistola en la cabeza, por ejemplo, y me dice, fírmale, porque si no, pues te mato. Ah, bueno, pues ese es arrancado por violencia o inducido a través del dolo, ¿no? O sea, igual, firma este contrato, mira, y me pone ahí como que la intimidación precisamente, Ana, también sería dada así por violencia, ¿no? O sea, la intimidación, el amenaza, todo esto lleva al mismo vicio que es de la violencia. Entonces, bueno, el consentimiento es un elemento fundamental, pero no debe de estar viciado el consentimiento, porque si no, bueno, igual el consentimiento, si no existe, pues ya es una causal, entonces, de inexistencia de los contratos. Muy bien. Entonces, ¿qué significará que el objeto del contrato sea lícito? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba que el objeto del contrato fuera lícito? ¿Qué significaba, Ana Karen? ¿Te acuerdas? ¿Qué significaba que el objeto del contrato fuera lícito? Déjenme poner esa presentación para que la recuerden. Dar, hacer o no hacer. Ajá, es un dar, hacer o no hacer, pero ¿se acuerdan cuáles eran las condiciones para que fuera lícito? Déjenme ponerles esa que está más atrás. Esa es una presentación que no es de contratos, sino es la de los elementos de existencia y validez de los contratos. Ahí si lo quieren buscar, ahí está, ¿eh? Dar, hacer o no hacer se expresen en las cláusulas. Sí, eso está bien, o sea, es parte de los elementos precisamente de validez de los contratos. Dentro de los elementos de validez tenemos entonces que es, sí, Ana Belén. Bueno, lo que se va a hacer o que el contrato sea lícito quiere decir que no tenga, ¿cómo se llama? Que no se vaya a comprar o no se vaya a hacer alguna cosa ilegal, por así decirlo, que sea de, vamos a hacer un contrato en donde tú te comprometes a matar a esta persona o en donde yo te voy a vender marihuana, por así decirlo, ya que es una acción ilegal ante la ley. Ajá, muy bien, está perfecto, Ana. Eso quiere decir que entonces no puede ser en contra de la ley, ¿no? A eso se refiere precisamente. El objeto lícito, pues es que no está en contra de la ley. Nosotros vamos a ver que hay algunos que tienen algunas complicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, la ley pues señala, no sé, una condición, ¿no? Que es esta, por ejemplo, que bien dice Ana, que es una conducta, una conducta contra la ley, por ejemplo, el pegarle a alguien, bueno, ¿cómo se llama el tipo penal de cuando le pegas a alguien? Lesiones, ¿no? Las lesiones en contra de una persona, la violencia, pues no sé, todas estas. Entonces, si no está en la ley, ¿qué pasaría? Bueno, pues si una conducta no está en la ley, pues no es ilícita, ¿no? Y parecería que el objeto es lícito. Porque la condición que dice es que el objeto de un contrato es el bien material sobre el que se realiza el contrato. Entonces, la licitud del objeto, ¿cuál será? Pues que no es contrario a la ley, como bien lo decía Ana, ¿no? No es contrario a la ley, pero también, además, en la teoría civil, en la teoría de los contratos, se señala que no sea contrario a las buenas costumbres y el orden público. ¿Esto para qué? Porque como ya nos decía Ana, o sea, si, por ejemplo, pues haces un contrato para vender marihuana, para matar a alguien, pues ahí sí, obviamente, estás en contra de la ley. Pero ¿qué pasa con una situación que de repente no estaba contemplada en la ley, pero que se demuestra que es contraria a las buenas costumbres, ¿no? No se me ocurre ninguna, pero piensen ustedes en alguna. Y esa sería básicamente que está en contra de las buenas costumbres, ¿no? Aparentemente, es muy obvia, no sé si lo puedan, lo podamos decir así, pero me parece que sería lo
cercano. Entonces, aquí en esta presentación ustedes recordarán que van a ver los elementos precisamente de existencia y de validez. Y ya veíamos entonces, los de existencia son el consentimiento, el objeto y la solemnidad, como bien nos decía Obed, aunque el de la solemnidad, cuando ya vemos contratos mercantiles, nos damos cuenta de que ya no lo utilizamos, ¿no? Porque la solemnidad, pues, son estos actos que se realizan precisamente con una formalidad que se exige en la ley. Y hoy son muy pocos los actos formales, los actos solemnes que se celebran. Y uno de los contratos que tiene esta solemnidad y que no es aceptada por la teoría, pero ya hay una propuesta de que se acepte dentro de la teoría civil, es el matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el matrimonio, según ustedes recordarán en su clase de obligaciones, o no sé en dónde vean esto, pero ustedes recordarán que el matrimonio no es considerado un contrato, aunque se parece mucho a un contrato, tiene las características de un contrato, pero no es un contrato, ¿no? Entonces, esto es, no sé si es una resistencia por parte de la teoría, ¿no? Para no decir que cuando contraemos matrimonio es un contrato. Bueno, pero ¿cuáles son los otros que no son los elementos de existencia? Miren, si aquí lo ven, está EE, que es elemento de existencia. Y estos son los elementos de validez. Los elementos de validez son la capacidad, la forma, la licitud del objeto y la ausencia de vicios del consentimiento. Eso significa que si tiene estos, es posible que se convaliden, que era lo que les decía. O sea, es posible que digamos, bueno, no es tan grave eso de la falta de forma. Bueno, solamente vamos a arreglarla, ¿no? Eso es lo que diría a lo mejor un juez. Entonces, en cuanto a la forma, pues la manera en la que se realice el acto jurídico. Nosotros ya vemos, ustedes ya habrán revisado en el libro de texto, en el de Oxford, por lo menos, que es mucho más completo, que especifica que muchos contratos no requieren forma, o sea, no es necesario que se manifiesten por escrito. ¿Cuál sería uno de estos contratos? No sé si lo hayan leído, porque todavía no lo vimos, no vimos esta diferencia, pero ¿se acuerdan cuál es uno de los, o más bien han notado cuál es uno de estos contratos que se infiere que no necesita esta formalidad porque probablemente de la costumbre de un acto, digamos, expreso, un acto manifiesto, se adquiere? ¿Cuál sería uno de estos contratos? ¿Cuál sería uno de estos contratos de Linger? ¿Has notado algún contrato que no requiere esta formalidad? ¿Cuál sería, Ana Sofía y Dillinger? A ver si alguno de ustedes ha notado cuál de los contratos no requiere la formalidad de estar por escrito. Maestra, yo creo que el contrato sería de arrendamiento. Ah, el contrato de arrendamiento. Bueno, ese Dillinger, estás bien, pero no es de los que hemos visto, ¿verdad? Es un contrato civil. Ese lo vamos a ver de arrendamiento. ¿Sobre No, los que hemos visto entonces? no, pero está bien, está bien. Bueno. Gracias. No, a ti. Bueno, como dice Dillinger, si no hacemos un contrato, pero le decimos a alguien, sí, te rento mi local, ¿no? Te refieres a esto, ¿no, Dillinger? Seguramente habrás visto algún ejemplo en el que te rentan el local y te dicen, págame 3,000 pesos y acostumbradamente te pagan 3,000 pesos y queda el contrato queda manifiesto, ¿no? Sí, como que muy simples, aparte que luego no están las cláusulas o declaraciones bien estipuladas porque, bueno, por decir, en mi caso alguna vez llegué a rentar o algo así y luego no estaban las condiciones óptimas con las que me entregaban el local, pues, ¿no? Y entonces no estaba estipulado nada de eso en el contrato, entonces como que pierde formalidad, ¿no? Sí, yo recomendaría firmar un contrato aunque sea de un local, porque eso te da más seguridad, ¿no? Sobre todo cuando eres el arrendador, porque piensen en las condiciones en las que va cambiando el arrendamiento y bueno, es muy complicado sacar a alguien que no quiere pagar la renta, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi recomendación, pero bueno, esa es una práctica común, como bien lo señala Dillinger. Mande, Ana Sofía, ¿cuál te parece? El de compraventa, ¿no? Bueno, el de compraventa sí, si hacemos compraventas
¿cómo decirlo? Como de estas diarias, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, pero fíjense que pensando en esto, gracias, Ana. O sea, si ustedes lo ven, no dice en el libro de texto precisamente que cada uno de los contratos se refiere que muchos son, están dados por hecho, ¿no? O sea, digo, están así, informalmente. Pero la verdad es que el más común que se tiene, el más común que se tiene, que no se hace contrato, fíjense, es de consignación. Entonces, por esa condición es que yo les comentaba que en la ley, que se señaló en la Ley Federal de Protección al Consumidor que se tenían que registrar. Am, permítanme un segundo, permítanme un segundo. Ay, discúlpenme, es que no dejaba de tocar el cartero y dije que qué pasará. Bueno, entonces estábamos en esto de los elementos de existencia y les estaba preguntando, ¿verdad? Pero les digo que el más común es este de consignación y entonces por eso es que la ley se ocupa de él y hace como esta pausa, ¿no? Entonces, bueno, precisamente a quién le corresponden las obligaciones en los contratos? ¿A quién diríamos que le corresponden las obligaciones en los contratos, Stephanie? Stephanie Zavala o Stephanie, Sí, aquí sí, estoy. sí, es que dije, va a decir Stephanie. ¿Cuál Stephanie? ¿A quién le corresponden las obligaciones en los contratos, Stephanie? Pues las obligaciones les corresponde a ambas personas, ¿no?
Muy bien, exactamente. Entonces, lo que tenemos como común denominador en los contratos es que a una prestación le corresponde una contraprestación. O sea, no hay, en el caso, por ejemplo, de la donación, ¿no? Que es un contrato, pues, a todas luces parece desinteresado, en el que una persona hace una cosa, pues es un contrato que se considera dentro de los que son difíciles de encontrar la contraprestación, pero de igual forma la contraprestación de un contrato de donación debe ser recibir la cosa, ¿no? Entonces, porque si yo se la doy a alguien pero no lo quiere, pues entonces en ese momento pues no puede surtir los efectos en ese caso. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa les iba a decir de esto? Ya no me acuerdo si les voy a comentar algo más. Déjenme entonces pasar a la otra presentación. Ah, no, ya son las. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y continuamos con los otros contratos, con las diferencias de los contratos, que es lo que me gustaría abordar ahora. Los contratos de los diferentes, pues las diferencias más importantes. ¿Cuáles serían estas? Bueno, les voy adelantando. ¿Cuáles serían las más importantes de estas diferencias? Pues me parece que el hecho del objeto, ¿no? O sea, en algunos casos la intención es trasladar la propiedad, recuerden eso. Y entonces decimos que ese contrato es traslativo de dominio. En el caso de los contratos en los que solamente damos la tenencia de la cosa, pero nos la van a regresar, como es el caso del contrato de arrendamiento, entonces ahí pasa la posesión. Pero muchas veces en algunos contratos también vamos a ver que no es la posesión, sino que es solamente que es solamente el resguardo. O sea, es cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en que una persona va a utilizar, bueno, que yo voy a prestar una bicicleta. Entonces, bueno, en el caso de que presto la bicicleta para que la utilicen, pues ahí sí, a lo mejor hago un contrato de arrendamiento para que me pague, no sé cuánto pueda arrendar una bicicleta, pero bueno, que me pague. O como vamos a estos centros de vacaciones y ahí se han visto que, o a los de la Ciudad de México, ya ven que también está ahí la Secobicis, ¿no? Entonces es una renta de bicicletas. Bueno, las utilizamos una hora y luego ya la dejamos en su lugar y a lo mejor nos cobran, no sé, 20, 50 pesos, qué sé yo. Pero en el caso de ¿qué pasaría si yo llevo esa bicicleta y la dejo entonces en un lugar para guardarla? No sé si me explico, o sea, que son las condiciones que me gustaría que consideraran para que las comenzáramos a ver la próxima clase, que son precisamente las diferencias que hacen que nosotros utilicemos un contrato y no el otro. Entonces, porque no le voy a dar en arrendamiento si lo va a tener encerrado en un lugar. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se va a obligar a lo mismo. Si le damos el contrato de arrendamiento, precisamente, como señala Eric, se compromete al uso y al goce, ¿no? Pero no a la disposición, o sea, no lo va a vender. Entonces, en ese caso, en el caso del que yo lo dejo en el depósito, no se compromete ni al uso ni al goce, se compromete a guardarlo y a tenerlo en las mismas condiciones en las que yo se lo estoy dando cuando regrese. Y por eso vimos que en el depósito pues, se requieren condiciones que son la inversión en el local, el lugar, mantenerlo a lo mejor ventilado, qué sé yo. ¿Sí me explicó? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver en las diferencias de los contratos y lo seguimos viendo la próxima clase. Bueno, antes, si tienen preguntas, me gustaría saber si tienen preguntas. Es que podemos ver tantas cosas de los contratos, pero nos vamos a quedar un poco, nos quedaríamos mucho tiempo aquí y yo hablaría demasiado. Pero bueno, seguimos viéndolo en la próxima clase, si les parece. Vale, Miss, está bien. Bueno, así hacemos, Dillinger. Muy bien, Andrea. Nos vemos Yo solo tengo una duda, bueno, ya Claro. para terminar. No. Es sobre la tarea. Ajá. Recuerda que hicimos un contrato, podemos basarnos un poco en ese, ¿verdad? Para hacer el jueves. Ajá. Bueno, la intención es que se lo subieran, o sea, en donde estaba el espacio del 6, porque por ejemplo tú ya habías hecho el 5, ¿no? Ajá.
Entonces, nada más que subieras el mismo que hicimos, que lo subieras al 6. En realidad, lo único por lo que no quité el 6 es porque varios ya tenían ahí contratos. Entonces, no quise eliminarlo y solamente dije, bueno, ahí suban el que gusten. Si ya hicieron uno de Ok. más o lo que sea, pues ya, o que subieran entonces el que hicimos aquí. Vale, maestra, gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Gracias, Hasta profesora. luego, Buen día. maestra. Nos vemos el viernes. Tengan buena Hasta semana. luego, maestra. Gracias. Ahí hagan su contrato Cuídese, para que maestra. lo Nos podamos vemos. ver el viernes, por favor. Gracias, Vale, Dilindia. está bien. No se olviden de hacerlo, Profesora, por favor. bonito día. Gracias, Dana, igualmente. Es más, deberían de hacerlo ahora mismo, ¿no? Porque es el ejercicio. Si no lo han hecho, háganlo, por favor.